Aleluya. Bien, vamos a aprovechar el tiempo en esta hora de la tarde. Amén. Vamos a iniciar y a continuar con nuestro estudio del libro de Génesis. Amén. Tiene quizás 2 viernes que no hemos tocado nuestro estudio, pero gloria al Señor que hoy podemos retomarlo. Amén. Génesis capítulo 19, vamos a centrarnos, es bastante extenso el capítulo de hoy, amén, y vamos a hablar acerca de la justicia de Dios, amén. Vamos a hablar de la justicia de Dios y aunque vamos a tocar otros puntos y muy maravillosos, vamos a enfocarnos en la justicia de Dios. Amén. Ahora entendamos que lo que nosotros comprendemos como justicia, amor, compasión, misericordia, son palabras de las cuales nosotros tenemos una comprensión, pero en la persona de Dios están muy por encima de nuestro entendimiento. Amén. Es verdad que podemos nosotros tener cierta idea, cierto conocimiento de estos atributos de Dios, pero realmente los atributos de Dios exceden cualquier comprensión humana. Cuando hablamos de la justicia de Dios, nada tiene que ver con la justicia ejercida por el hombre o por las leyes del hombre. La justicia de Dios está muy por encima de cualquier entendimiento. Entonces, para muchas personas es difícil ver que Dios es justo. Muchas personas solamente quieren ver a Dios, un Dios de amor. Pero así como es amor, también Él es justo, y cuando le toca decretar juicio, lo hará sin que Él tenga alguna variación en su persona. La Escritura dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no es un juez como los jueces que usted y yo conocemos, que pueden a veces sus emociones, sus sentimientos impedirle hacer un juicio de manera correcta. En Dios no existe eso. Dios es justo y es perfecto absolutamente en todo, ¿sí? Así como Él es un Dios de amor, de compasión, de misericordia, así también es un Dios de justicia y de juicio. Amén. Y hoy vamos a ver un poco acerca de esta justicia de Dios, aunque vamos a enfocarnos también en muchas otras cosas. Y vamos a ir poco a poco porque hoy nos centramos en Génesis capítulo 19. Y Génesis 19 tiene aproximadamente, o tiene más bien dicho, 38 versículos. Amén. Y no los vamos a leer ahorita todos de corrido. Y no creo que podamos terminar todo el capítulo 19, porque hay muchas cosas que podemos aprender en este capítulo tan maravilloso. Amén. Créame que yo procuré apresurarme a terminar, pero entre más escribía, más recibía. Y dije, o escribo y me acabo la libreta, o a ver qué. Y a veces, créame hermano, que todo lo que escribo a veces no lo comparto, porque el Señor muchas veces comparte algo aquí exclusivamente para la iglesia y otras cosas son exclusivas para mí. Amén. Así que hoy vamos a ver en Génesis capítulo 19 acerca de que Dios es justo. En Génesis 18:2, más bien dicho en Génesis capítulo 18 versículo 25, y ahí tomé el título de este pequeño mensaje, enseñanza, 18:25, sin perder Génesis 19, porque es un solo relato. Amén. En el versículo 25 dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo. ¿Con quién? Y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de qué? No ha de hacer lo que es justo, ¿verdad? Entonces Dios es
justo? ¿Sí? Ahí esa simple pregunta de Abraham nos revela una grande verdad. Dios es justo. Y Abraham le dice, no ha de hacer lo que es justo el juez de toda la tierra. Amén. Si usted anota, vamos a ir poco a poco adentrándonos en este pequeño y poderoso capítulo. Lo primero que yo quiero compartirles del versículo 1 al versículo 3 es la preocupación de Lot. Amén. Recuerde que cuando hablamos de Génesis capítulo 18, haciendo un recuento, hablamos que en aquella parte de la tierra había una ley que se llamaba la ley de la hospitalidad. Cuando un forastero llegaba a una ciudad, una persona, si era religiosa, tenía el deber moral de invitar a ese extranjero a pasar a su casa, ofrecerle un lugar donde dormir y ofrecerle comida y ofrecerle lo mejor. Así lo hizo Abraham en el capítulo 18, que dice que estaba en la hora de la tarde, estaba a la puerta de su tienda y de pronto se le aparecieron 3 varones, 3 hombres, a los cuales él acudió prontamente, se postró y los invitó a pasar a su tienda. Este era algo que se practicaba en aquella parte y en aquella época, y en algunas partes del mundo todavía hoy lo practican. Así que Lot, de la misma manera que hizo Abraham, Lot se apresura, y vamos a leer el versículo 1, dice, llegaron pues los dos, ¿qué? A la caída de la tarde. Hasta aquí, hasta en esta parte del versículo 19, cuando empezamos desde el capítulo 18, hasta en este versículo del capítulo 19, nos dice textualmente que aquellos varones, uno de ellos era Jehová y los otros 2 eran ángeles. Jehová se queda con Abraham, los ángeles prosiguen su camino hasta llegar a Sodoma. ¿Sí? Entonces dice la escritura que ellos llegaron, ¿a qué hora? Dice a la caída de la tarde, probablemente como a esta hora. 4, 5 de la tarde, porque regularmente el sol se mete a las 6 y tanto, ¿verdad? Y Lot estaba, ¿qué? Sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó, ¿a qué? Y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos, ¿y qué? Y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Hasta en ese momento Lot no sabía que estos 2 varones eran ángeles. Él los veía simple y sencillamente como 2 varones, como 2 hombres. Lot estaba en ese lugar a la entrada de la puerta de la ciudad por 2 razones. La primera es porque estaba dentro de la voluntad de Dios que estuviera en ese lugar. Lot no estaba ahí por coincidencia, Lot no estaba ahí por accidente, estaba ahí por un propósito divino. ¿Sí? Primeramente estaba ahí porque Dios lo había determinado de que Lot, en esa hora en los cuales los ángeles llegaban, él estuviera en la entrada de la puerta. Amén. No era coincidencia, no era ningún accidente, había un propósito divino. Amén. Estaba ahí porque el propósito de esos ángeles era precisamente rescatar a Lot. ¿Sí? Entonces, leyendo con detenimiento estos 3 versículos, entendemos que Lot no se había percatado de que estos hombres eran ángeles. ¿Sí? Él no sabía que eran ángeles. Sin embargo, él les trató y él de alguna manera los invitó a quedarse en su casa. Lot también estaba en ese lugar
a quienes opinan que la segunda razón por la cual estaba Lot en ese lugar es que en la puerta de la ciudad uno se enteraba o se actualizaba de las cosas que estaban pasando en otros lugares con los viajeros que venían. Ellos traían noticias y contaban lo que estaba en ese tiempo. No había WhatsApp, no había Facebook, no había correo electrónico, no había televisión. El único medio era o cartas o mensajeros o las mismas personas que comerciaban y viajaban. Ellos comunicaban lo que estaban pasando en otro lugar. Se infiere que Lot pertenecía o jugaba un rol importante dentro del gobierno de la ciudad, dentro de Sodoma. También que al estar en la puerta de la ciudad, si venía alguien de fuera a hacer negocios, pues uno lo abordaba inmediatamente y uno hacía negocios con esa persona. Pero lo primero por lo cual estaba Lot ahí es porque estaba dentro de la voluntad de Dios. Amén. Eso nos enseña que en nuestra vida hay cosas que ocurren porque están dentro de la voluntad de Dios. Nada ocurre por accidente. ¿Sí? Anteriormente yo me molestaba cuando a mí se me hacía tarde por alguna razón. Pero con el paso del tiempo entendí que una cosa es que se me hiciera tarde por mi falta de apurarme, y otra que Dios a propósito me hiciera retardarme. Porque en nuestra vida como cristianos nada pasa por accidente. Todas las cosas ocurren por un propósito. ¿Sí? Yo no sé, y quizás lo voy a saber hasta que me presente delante de Dios, cuántas veces esos retardos a propósitos o propiciados por Dios me libraron de accidentes que ni siquiera sé. ¿Sí? Me libraron de muchas cosas. Creo yo que el Señor, cuando nos presentemos delante de Él, nos revelará cuántas veces intervino a nuestro favor y nosotros muchas veces quizás no lo comprendimos. ¿Sí? Muchas veces no lo entendimos. Lot estaba ahí en la entrada de la puerta en la tarde, quizás porque él estaba esperando negociar, esperaba hacer negocio. Él era un hombre de negocio, pero estaba ahí porque Dios lo dirigió y Dios lo hizo que estuviera ahí para atender a estos dos varones que eran ángeles. Amén. Ahora, este punto que le he dado acerca de la preocupación de Lot es lo siguiente. Quiero ahora enfocarme en la persona de Lot. Lot era un hombre que no había nacido en Sodoma. Él era un forastero, un extranjero, que la intención original de Lot no era vivir en Sodoma. La Escritura dice que él fue poniendo sus tiendas de a poco hasta llegar a Sodoma. Lot sabía que estos dos varones, que él no sabía que eran ángeles, corrían peligro si se quedaban en la calle. Porque él conocía que la gente de la ciudad era gente mala y era gente perversa. Es ahí donde en el versículo 3 dice que él porfió. ¿Sí? ¿Qué entiende por la palabra porfiar? Insistir. ¿Qué más? Convencer. ¿Qué más? Insistir, convencer. Y están bien las dos definiciones. Forzar. ¿Sí? Es un verbo, la palabra porfiar es un verbo, y se lo voy a escribir así. Es un verbo y es el verbo pasar.
La raíz primaria se lee de derecha a izquierda. Esta es una P, esta es una TZ y esta es una R. Patsar. Es un verbo y la raíz primitiva significa picotear. Esa es la raíz primaria. Y vienen otras aplicaciones que es obligar, presionar. ¿Qué otra palabra dijeron? Insistir. Porque esto es picotear cuando alguien está. Forzar. Insistir. Ese es el verbo que dice, y él porfió con ellos. Él insistió. Ellos dijeron, no, aquí nos vamos a quedar en la calle en la noche. Sin embargo, Lot, que él no era de esa tierra, de esa ciudad, sabía el peligro que estos dos extranjeros corrían. De alguna manera en su corazón que existían los principios divinos, le empujaban a él a no menguar, sino a seguir insistiendo al ver el grave peligro que estos dos varones corrían. ¿Sí me explico? En otras palabras, muchas veces nosotros tenemos que insistir en aquellas personas que vemos que están en grave peligro. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 6 al 8 nos aclara esta insistencia de Lot. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir poco a poco, no se me duerma, amén. Usted dice, ¿para qué me habla de eso? ¿Qué? Usted va a saber cuál es el propósito de esta enseñanza. A mí qué me importa. Pero usted va a saber lo que podemos aprender. Mire, segunda de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8, nos aclara por qué Lot insistió. Y dice, y si condenó, ¿por qué? A las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndoles a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Y libró a quién? Al justo Lot, abrumado por la ¿qué? La nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma ¿qué? Justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. En su alma él era afligido. Él sabía que cuando estos hombres llegaron, habían hombres perversos ahí, y eso afligía. Por eso él insistió. Él los veía como desprotegidos. Él no sabía que eran ángeles. Si los hubiera sabido, probablemente, no, pues ¿quién va a poder contra un ángel? Pero él los veía como dos varones. Y él insistió, él porfió, él presionó, él estuvo ahí. Porque en su alma, él no podía irse a su casa y decir, no, hay que se queden. Él no estaba indiferente. En su alma había una aflicción. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros como cristianos, nuestra alma está afligida por aquellos que corren grave peligro? Por aquellos que necesitan de nuestra intervención. ¿Sabía usted que una de las cosas que la iglesia ha dejado de sentir es la aflicción por los pecadores? ¿Es la aflicción por aquellos que están rumbo al infierno? Hay tantos cristianos que duermen tan tranquilamente, aun cuando sus familiares están a un paso del infierno. Parece que no hay nada que les quite el sueño. Amén. Y esa es una grande verdad. Por eso le decía, usted dice, ¿yo qué tengo que ver con eso? Porque en la Biblia hay enseñanza. Lot
Era un hombre justo, no un hombre santo, era un hombre justo. Él hacía lo que era correcto y sabía que dejarlos ahí en la oscuridad, desamparados, él no podía irse a dormir tan tranquilamente. Si él podía brindarle ayuda, lo iba a hacer. ¿Cuántas veces será que nosotros no hemos sido llamados por Dios para ayudar a alguien y no lo hemos hecho? Y nos hemos ido a dormir tan tranquilamente. ¿Alguna vez has sentido esa aflicción en tu alma cuando Dios te ha puesto a alguien a ayudar y tú has querido dormir y no has conciliado el sueño? ¿Sabes por qué? Es que Dios lo está poniendo en tu corazón. Amén. Este hombre sabía el peligro que corrían estos varones. Él no sabía que eran ángeles. La Biblia no dice que tampoco se veían como hombres grandes o musculosos. Él lo veía como simples y comunes hombres. Pero él conocía también del peligro que había en esa ciudad. ¿Sí? Él no podía dejarlos ahí. ¿A qué voy con esto, mi amado hermano, mi amada hermana? Es precisamente que nosotros podamos sentir esa misma aflicción por aquellos que están en peligro, por atrevernos a orar por esas personas, por atrevernos a decirle: Señor, dame en mi corazón esa aflicción del alma. A mí me ha pasado y a veces el Señor me ha reprendido. A veces cuando hay una petición, ¿verdad? Oren por mí. Alabo y bendigo a Dios por aquellos cuando leen la petición en el grupo, inmediatamente dejan lo que están haciendo para ir a orar por esa necesidad. Pero me preocupa a muchos aquellos que leen y siguen con lo que están haciendo, manteniéndose indiferentes. Porque entonces en su alma hay un problema. Hay una ausencia de compasión, de misericordia. Amén. Cuando tú sabes que alguien está, porque me imagino que en algún momento alguien te ha buscado. Y a veces te ha buscado porque Dios lo ha puesto para que te busque. Y a lo mejor tú te has desvelado, has estado con esa persona y Dios te va a recompensar. Y Dios te va a decir: pero me preocupa a aquellos que el corazón que tienen es un corazón de piedra. Es un corazón indiferente. Es un corazón que no se inmuta, que no les duele. Que no hay aflicción. Que no hay preocupación. Eso realmente es de quitarnos el sueño. La Escritura dice que Dios nos quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. ¿Sí? Debemos de pedirle al Señor que nos dé ese corazón de carne. Lot estaba ahí, no iba a poderse ir a su cama a dormir, a poner Netflix o el YouTube, tomarse una taza de café, recostarse y quedarse tan quieto. No podía, era un hombre justo. Él tenía que hacer lo que era justo. ¿Y qué es justo? Hacer lo que es correcto. Él no podía. Dice Pedro lo aclara más. Su alma era abrumada, era afligida, escuchando todos los días y viendo las barbaridades y viendo las cosas terribles. Por eso es que en el versículo 3 de Génesis 19 dice: y porfió con ellos. Insistió hasta que los convenció. ¿Sí? Debemos muchas veces de seguir el ejemplo de Lot en insistir en la vida de las personas
a quienes vemos que se encuentran en grave peligro. Quizás nuestra insistencia dé resultado. ¿Sí? A veces llegará el tiempo de insistir. Siempre tiene que haber dirección de Dios. Amén. Mi esposa siempre me platica mucho de una hermana que hoy es una mujer que comparte la palabra del Señor, que tenía una vecina que la invitaba al culto y no la dejaba en paz, así como nuestra hermana que está aquí de este lado. Y esa hermana, no la que está aquí, amén, la hermana de allá y que es, creo que es argentina, dice que le decía a la vecina, voy a pasar por ti. Y bueno, siempre le ponía pero, ya sabe, ¿verdad? Pero esa hermanita era como lo duro y dale, y que paso por ti, y que no, y que mañana vengo, ya estaba, como cuchillito de palo. Hasta que un día la cansé y le dijo, bueno, te voy a acompañar. Y se fue toda rabona, de minifalda, blusa donde se le veía el ombligo con tierra, taconzotes, pintada, uñota. Y dijo, así me voy a ir al culto para que jamás, nunca me vuelva a invitar. Dice, a lo mejor viéndome así, diga que no estoy bien. Es que se colgó hasta la piedra de molcajete. Y llega la hermanita y le toca. Ya pasé. Y la vio, ¿no? Y dijo, pues vámonos. Y la llevó, y estando ella en esa condición, el Espíritu de Dios la alcanzó, y hoy es una mujer que predica la palabra del Señor. Pero fue la insistencia de esta mujer. Uno tiene que estar afinado sus sentidos. Cuando Dios te dice, insiste en alguien. Cuando Dios te diga, suéltalo, suéltalo. Tienes que estar bien afinado. ¿Sí? Cuando vemos que hay peligro en sus vidas, ¿sí? Nosotros debemos de decirle, Señor, aunque a veces se me agota la paciencia, ayúdame a insistir. Amén. Hasta que los convenció. En el versículo 3. En el versículo 3 dice, mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron ¿dónde? Y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. ¿Sí? Estos 3 versículos nos hablan de la preocupación de Lot. Amén. Lo segundo que yo le quiero compartir es este segundo punto. Las evidencias presentadas. Porque recuerde que el título del mensaje de hoy se llama La justicia de Dios. Y si alguien ha visto quizás película o ha estado en un juicio, para condenar o para absolver a alguien, ¿qué se necesita? Evidencias, testigos, ¿qué más? Pueden ser testimonios, pueden ser evidencias, ¿sí? Para que entonces o se exonera a una persona o se condena, ¿sí? Y en estos otros versículos vamos a ver precisamente las evidencias presentadas y el testimonio de los ángeles. Amén. Por eso les decía que vamos a aprovechar el tiempo, porque es algo lo que vamos a ver en esta tarde. Amén. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 11. Ya lo tiene. Ya estaban en la casa de Lot. Léalo por favor, versículo 4. Versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá.
y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Amén. Vamos a hablar de estas evidencias para que Dios decretara el juicio. Dice en Génesis 18 que había subido el clamor. Y dijo, y he descendido para ver. ¿Sí? Entonces los dos ángeles iban con dos misiones. La primera, ¿cuál era? La primera era sacar a Lot. Y la segunda era destruir. Ellos para destruir, estamos hablando de que Dios es justo. Ellos fueron, ya Dios sabía la condición de la ciudad. A nosotros nos está diciendo que Él es un juez que jamás condenará a alguien sin tener las evidencias necesarias para condenar. Los ángeles fueron a verificar. Y en la escritura queda registrado. Amén. Dice, pero antes que se acostasen, yo no sé a qué usted hora se duerme, quizás 1, 2 de la mañana, 10, 11 de la noche. Dice, pero antes que se acostase, rodearon la casa a los hombres de la ciudad, los varones de qué? Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Mire, dice que rodearon la casa, desde el más joven hasta el más viejo. Ahora, la palabra o el adjetivo que se ocupa ahí para joven es que no nos está definiendo la edad. La palabra que aparece ahí tiene que ver con de un joven, de un niño hasta la adolescencia, o también una persona que no es casada, que es soltera. Aunque su edad sea grande, aún se le considera, por decir así, joven porque está solo, soltero o soltera. Pero la Biblia, cuando dice el más joven, no nos dice si se refería a jóvenes porque estaban sin casarse, o si está también contemplando o considerando a jóvenes de edad. ¿Sí? Dice desde el más joven. Pero entendamos una cosa: en esta ciudad, en la ciudad de Sodoma o en esas ciudades, la perversidad y la maldad y el pecado no hacía distinción entre edades o condiciones sociales. ¿Sí? Por eso es que entendemos la preocupación de Lot. ¿Sí? No, la Biblia no nos está diciendo si solamente eran jóvenes porque no estaban casados, o es que eran desde niños. Imagínense, ¿cuál era el problema en esta ciudad? Esta ciudad, Sodoma, es conocida porque la práctica era la práctica homosexual. ¿Sí? De ahí viene los sodomitas. Prácticamente eran hombres teniendo relaciones sexuales, hombres con hombres, pero también el lesbianismo, mujeres con mujeres. Todo tipo de perversidades, orgías, incestos. Y lo que la Biblia nos dice es que esto lo practicaban probablemente desde temprana edad hasta los más viejos. ¿Se puede imaginar la cantidad de perversidad que había en ese lugar? Y la Escritura dice que será como en los días de Noé
y como Sodoma. ¿Qué está pasando hoy? Hoy hay un adoctrinamiento desde los más pequeños hasta los más grandes, de manera abierta. La Escritura dice que la venida del Hijo del Hombre será como ese tiempo. Hoy en día no es que los derechos, es la perversidad, es torcer. Hoy quieren enseñar y adoctrinar a los niños que no es malo ver a dos hombres besarse, a dos mujeres besarse. Hay lugares, hay naciones, hay países del continente latinoamericano donde los libros de estudio vienen especificados este tipo de instrucciones. Y nada tiene que ver con los derechos. Este es un adoctrinamiento. Quieren que no se vea malo, sino que sea una práctica cotidiana. Y dice la Escritura que esa noche, antes de que se durmieran, desde el más joven hasta el más viejo, se acercaron a la casa de los, dijeron: saca a esos varones que están bajo tu techo. ¿Sí? Estamos hablando de que sea que participaran los más jóvenes, los más niños o no, pero ya ellos estaban habituados a esta conducta perversa. Y eso es lo que precisamente hoy en día está ocurriendo. ¿Sí? La misma conducta perversa y depravada. Amén. Y dice que vinieron desde el más joven hasta el más viejo, hasta el más antiguo, al más anciano. Amén. Y el versículo 5 dice: y llamaron a Lot y dijeron: ¿dónde están qué? Sácalos para que los conozcamos. Y la palabra conocer ahí nada tiene que ver de hey, cómo te llamas, de dónde vienes, cuántos años tienes, a dónde vas, cuál es tu número de teléfono. No. La palabra conocer ahí está enfocada en la práctica sexual. Ellos querían tener sexo con estos varones. Hasta ahí Lot no sabía que ellos eran ángeles, ni aquella gente. Una versión, la traducción del versículo 5 dice: ellos llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a quedarse contigo esta noche? Sácalos afuera a nosotros, queremos tener sexo con ellos. Ahora, imagínense, era toda la ciudad. No sabemos cuántos habitantes habían en Sodoma. Pero la Escritura, fíjese cómo la Escritura es tan específica en algunas cosas. Lea con detenimiento el versículo 4, dice: rodearon la casa los ¿qué? Los hombres de la ciudad. El versículo 4 dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa, ¿quiénes? Los hombres de la ciudad. Lea bien: los varones, todo. Mire, dice que rodearon los hombres, y todo. ¿Sí? Imagínese rodeando no sé cuántos, si 300, si 400, pero ellos venían a ver un espectáculo, venían a ver algo. ¿Sí? ¿Ha visto usted cómo se llevan a cabo los carnavales? ¿Sí? Llega todo tipo de gente a ver, sea que practiquen o solo vean. Porque hay una conducta perversa.
hay una conducta depravada. Amén. Y dice, yo no sé cuánta gente rodeó la casa de Lot. Dice que los hombres, los varones, ¿verdad? Y todo el pueblo. Cuando habla el pueblo, ahí habla, porque dice, menciona hombres, menciona ¿qué más? Varones, y menciona pueblo. Hace específicamente en el género del hombre, pero cuando dice pueblo, habla que estaban hombres y mujeres. ¿Sí? Pueblo. ¿Sí? Pero ahí los que estaban más deseosos eran los hombres. Dijeron, sácalos para tener sexo con ellos. En el versículo 6 dice, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró ¿qué? La puerta tras sí. Y dijo, os ruego que no hagáis. He aquí yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Mire que la ley de la hospitalidad decía que las personas que tú le dabas un lugar en tu casa, tenías que cuidarlos, incluso dar la vida por ellos. Y eso es lo que Lot estaba haciendo. ¿Sí? Pero lo más impactante es lo que dice el versículo 7. Y dijo, os ruego, hermanos míos. Hermanos. Ahora, Lot no era hermano de ellos sanguíneamente. Él era un forastero. Él era un extranjero. Así ellos mismos lo dicen en el versículo. Dice, y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros. Él era un extranjero. Ahora, ¿cómo les llamó Lot a estos varones? Hermanos míos. Él no era sus hermanos, pero el llamarle hermanos es porque probablemente tenía alguna afinidad o algo que se relacionaba con ellos. ¿Sí? Lot era un hombre justo, no santo. Una cosa es ser justo y otra cosa es ser santo. Alguien puede hacer lo bueno, no significa que sea una persona santa. Hay mucha gente que hace las cosas buenas, las cosas correctas, pero no son gente que viva en santidad. La Biblia dice que Lot era justo y que él abrumaba, se abrumaba su alma. Pero al llamarle hermanos, es que la Biblia nos permite, si no abiertamente, al poner atención en la palabra, es que había algunas prácticas con las cuales Lot se identificaba y las hacía. ¿Sí? Porque no solamente esta palabra hermanos, no solamente tiene que ver con literalmente ser hermanos, sino también en afinidad o parecido metafórico, en forma de pensamiento. Puede llamarlo compañero, amigo o hermano, pariente o prójimo. Pero lo increíble es que él les haya dicho hermanos. ¿Sí? Dice, hermanos míos, no hagáis tal maldad. Y aquí es un poquito contradictorio porque el siguiente versículo dice, y aquí ahora yo tengo que no han, os la sacaré afuera
Y en el versículo 7 dice, no hagan tal maldad, pero les permitirá hacerle maldad. ¿Sí? O sea, no hagan tal maldad con estos varones, pero sí pueden hacer maldad con sus hijas. Hace rato mi esposa me platicaba y me decía, es que hay cierta persona, dice, una persona que ella conoce, dice que se quiere meter con Dios. Y yo sé en qué condición vive esa persona. Y le digo, no puedes meterte con Dios mientras estás en pecado. Es como quererle pedir a un puerco que se mantenga limpio estando en el lodo. Es imposible. ¿O podrá un puerco mantenerse limpio estando en el lodo? ¿Cómo puede alguien pretender buscar a Dios? Meterse con Dios y vivir en pecado. ¿Sí me explico? Eso, como Lot decía, no hagan tal maldad, pero sí le pueden hacer mal a mis hijas. Es incongruente. No había congruencia en su palabra. No había congruencia en lo que él expresaba. ¿Sí? Entonces, de alguna manera quizás Lot se había acostumbrado a estar familiarizado con las prácticas de estos hombres y probablemente practicaba algunas cosas que los hizo llamarlo hermanos. ¿Sí? Hermanos míos. Amén. Este punto que estamos hablando es acerca de las evidencias. Recuerde que los ángeles fueron ahí. Nadie sabía que eran ángeles. Nadie sabía qué misión tenían. Ellos se presentaron ahí como cuando han visto ese programa que se llama Jefe Infiltrado. No. Bueno, cuando puedan ver. Se supone que el jefe se disfraza para ver cómo están sus empleados. Pero también porque ahí andan las cámaras, ¿verdad? Y uno dice, ¿a poco será que no se dan cuenta de la camarota que anda ahí? Pero así esta gente no sabía que estos eran ángeles, que estaban ahí dando testimonio y buscando las evidencias, porque el juez justo de toda la tierra había dicho, si hallo 10 inocentes ahí, yo perdonaré la ciudad. Y solamente estaba dando testimonio de que verdaderamente ahí no había ni 10 personas justas. ¿Sí? Ellos no sabían, mire que no actuaron, ellos se mantuvieron, ellos solamente estaban viendo lo que estos hombres y lo que esta ciudad entera estaba haciendo. Porque en el versículo 9 dice, y ellos respondieron, cuando Lot impide que sacar a estos varones, la gente de ahí se enoja, y ellos respondieron, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de elegirse en juez, ahora te haremos ¿qué? Más mal que a ellos, y hacían gran violencia al varón a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Miren que cuando ellos no obtuvieron lo que querían porque pensaron que Lot se los iba a entregar, Lot dijo no, le digo, les doy a mis 2 hijas, las cuales no han conocido varón. En otras palabras, sus hijas eran vírgenes, ellas no habían conocido varón, y las entregó. Dice que cuando ellos no obtuvieron lo que quisieron, se enfurecieron y le dijeron, ahora te haremos más mal que a ellos. Es que le iban a hacer más mal que a los varones que estaban ahí con ellos. Y dice que empezaron a hacer y hacían gran violencia al varón a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Hasta en el versículo 10 intervienen ya los ángeles.
Ellos ya habían constatado y habían verificado que verdaderamente esa ciudad y la gente que ahí estaba era gente perversa. Porque estamos hablando del juez justo de toda la tierra. Amado hermano, cuando una persona se presente delante de Dios, Dios no le va a acusar falsamente. El Señor lleva un recuento. Esa vez hablamos de que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. ¿Sí? Hombres y mujeres por igual, cuando se presenten delante del juez de toda la tierra, el Dios Todopoderoso les mostrará y les dará evidencia. Tú no ves que a tu lado hay quien está llevando un registro de tus palabras, de tus acciones, de tus pensamientos. Y cuando nos toque presentarnos delante de Dios, nadie dirá, a ver, ¿y dónde están las pruebas que me acusen? Porque Dios te va a decir, te va a poner fecha, hora, día, te va a poner la imagen, te va a poner absolutamente todo. Porque Él no juzgará ni absolverá a nadie. No juzgará a nadie de manera injusta. Porque Él es el juez justo de toda la tierra. Eso es lo que nos muestra el relato del capítulo 19. Hasta el versículo 10 dice, entonces los varones alargaron ¿qué? Y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron ¿qué? Con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Cuando vieron los dos ángeles que Lot estaba en peligro, hasta en ese momento intervinieron. Dice que lo tomaron y lo llevaron adentro, cerraron la puerta e hirieron o golpearon con ceguera a los que estaban ahí. Lo más extraordinario de este versículo es que dice que aún ciegos buscaban la puerta. Ni siquiera la ceguera podía detener sus deseos malos y perversos. Ciegos aún buscaban. Ellos querían satisfacer. Es increíble, hermano, el ver cuánta gente hay que a pesar de la condición en la que se encuentra y que muchas veces algo lo está llevando a la ruina terrible, aún así persista en hacer lo malo. Hablaba un hombre de una mujer adicta al cigarro. No sé cómo se llama una enfermedad, pero esa mujer ya los pulmones ya los tenía mal. Le tuvieron que hacer un hueco acá. Sí, han visto que hay personas que le hacen un hueco acá. Ajá, enfisema pulmonar. Y por acá respiraba o hablaba. Esa mujer cuando iba a entrar a otra operación, agarró por ese hueco, prendió su cigarro y por ahí, hermano, aspiró el humo del cigarro. Hay gente tan perversa, hermano, que a pesar de que su cuerpo esté sufriendo, es tanta su maldad y tanta su perversidad. Usted ve a gente y usted se pregunta por qué, si el alcohol los daña, si las drogas le dañan. Hace tiempo vi un reportaje que se llamaba, creo que se llamaba La droga vista desde un lente azul. Era un reportaje
Y en aquel tiempo estaba saliendo, o había en Brasil una droga que se llamaba, creo que era de cocodrilo, algo así. Literalmente hacía que las personas drogadas se comieran a ellos mismos. En uno de esos sale una mujer, de verdad, eso en la cámara salía. Esa joven y ese joven estaban tan drogados que veían y alucinaban que veían que salían gusanos de su brazo y se arrancaban la carne. Había un hoyo ahí, hermano, la sangre. Y ellos veían gusanos y se arrancaban y se arrancaban. Y el otro brazo lo tenía más reducido. Una cosa terrible, una cosa espantosa. Pero así es cuando es la perversidad del corazón, que no hay nada que lo pueda detener. Yo le doy gracias a Dios por haberme alcanzado de ese mundo en el cual vivía. Y le doy gracias al Señor. Pero mire lo que pasa. Estos, estando ciegos, aún así ciegos, buscaban la puerta. Buscaban cómo encontrarlos. Eso es terrible, hermano. ¿Cuánta gente nos está muriendo y aún así no deja de hacer lo malo? Porque su corazón está lleno de maldad, está lleno de perversidad. Hay gente que está esclavizada por una adicción y quiere ser libre y no puede ser libre porque necesita a Cristo Jesús. Necesita a Dios en su corazón. Pero esto es terrible, que estos hombres ciegos, aún así, nada les estaba impidiendo querer llegar. Dice, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Fatigar es que se cansaban, pero estaban ahí buscando la puerta para entrar. Realmente, hermano, dele gracias a Dios porque le sacó de una vida que, si Dios no hubiese estado con usted, quién sabe hasta dónde hubiera llegado. Quién sabe qué tantas cosas malas usted hubiera hecho. De tantas cosas terribles. ¿Verdad? Manténgase firme con el Señor. Manténgase buscando el rostro de Dios. Nadie diga, yo ya la libré, yo ya estoy, ya a mí ya el diablo no me toca. No, hermano. ¿Sabes cuándo el diablo no te va a tocar? Cuando ya estés en la presencia del Todopoderoso. Pero mientras estés en esta tierra, encárgate de mantenerte buscando el rostro del Todopoderoso. ¿Sí? Porque la Escritura dice que cuando el espíritu sale del corazón del hombre, el espíritu inmundo, dice que se va a lugares desiertos y dice, voy a regresar del lugar donde salí, y encuentra esa casa barrida, la encuentra limpia pero vacía, y regresa con 7 espíritus peores. Nunca te conformes solamente porque has salido de un vicio, de una forma de vida, y te quedes estancado. Mantente buscando el rostro de Dios, porque ha habido testimonio de gente que se conformó, de gente que cayó en la comodidad y ahora su condición es todavía peor y hacen cosas más terribles que antes. Jamás se confíe. Agárrese de Dios. Amén. Vamos avanzando. Gloria al Señor. Por eso les decía que a ver hasta dónde podemos llegar. Amén. Estírese tantito para que no le gane el sueño. Amén. Dice versículo 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalos de este lugar, porque vamos, ¿qué?
Ahí manifestaron su propósito, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos saque para destruirlo. Hasta en ese momento, cuando Lot vio que estos varones hieren a los demás hombres con ceguera, cuando Lot escucha que le dicen, saca lo que tienes aquí, y cuando se le revela, entonces Lot entiende que estos son seres angelicales. Amén. Hasta ahí ya los ángeles se manifestaron y le dieron a conocer el propósito por el cual estaban allí. Amén. Entonces, versículo 14 dice, entonces salió Lot y habló a quienes. Los que eran sus prometidos, no eran todavía sus esposos, porque ellas no habían conocido varón. ¿Sí? Y le dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Amén. Dice una traducción de este versículo, del versículo 14, la última parte, cuando dice que se burlaban, era que no lo tomaban en serio. El verbo que se ocupa ahí es el verbo, ay, sí, ya borré aquí, ¿verdad? Es este verbo, sahak, y se escribe así. Y otra vez acá. Y este verbo es reírse a carcajadas, sea de alegría o de burla. Cuando Lot les dice, vámonos, que Jehová va a destruir la ciudad, ellos simple y sencillamente empezaron a reírse, a carcajearse. ¿Sabe por qué? Porque nada indicaba que esa ciudad iba a ser destruida. No había ninguna señal en el cielo, nada sobrenatural estaba pasando. No había un motivo alguno para creer que esa ciudad verdaderamente iba a ser destruida. Cuando no le dice Jehová, ha dicho, ellos empezaron a reír. No lo tomaban en serio. Ellos dicen, ¿que Dios va a destruir esta ciudad? Sí, no está pasando. Para ellos, ese día, esa noche, era una noche común, una noche como cualquiera. Si alguien va a usted y le dice en este momento en la calle, Dios va a destruir la tierra, pero cuando pasa un temblor, a ver, la cosa es diferente, ¿verdad? Cuando pasa un temblor, ay sí, Diosito, perdón. Pero cuando no ha pasado absolutamente nada, la gente eso le va a parecer como una broma o algo que les va a causar gracia. ¿Sí? Ya no tomaban en serio a Lot, no le creían. Amén. Entonces dice, mas pareció a sus yernos como que se burlaba. También nos dice que la palabra de Lot no era de valor para ellos y no lo tomaban en serio a Lot. Y el versículo 15 dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose los varones, ¿qué? Amén. Estos 2 versículos son bien importantes, amado hermano, entenderlo. Vamos a ir poco a poco. Y al rayar el alba, los ángeles estaban, ¿qué?
prisa a Lot. Amén. Cuando dice que daban prisa, es que lo estaban presionando, lo estaban apurando. ¿Sí? Le decían, y el segundo versículo empieza, dice, y deteniéndose él. Le voy a explicar. No, deteniéndose él, es que él estaba dudando. Él estaba, la palabra ocupada ahí tiene que ver con cuestionar o titubear o estar renuente. ¿Sí? Cuando en esa noche, porque todo transcurrió, ellos llegaron al caer la tarde, entre 5 y 6 de la tarde. Este relato ocurrió unas cuantas horas, quizás como a las 10 de la noche, 11 de la noche, se da el tumulto que vienen los hombres y los daña con no dice la Biblia, pero hagamos echemos a volar nuestra imaginación, quizás como entre 1 y 5 de la mañana, Lot trató de convencer a sus yernos y quizás los escuchó y quizás también empezó a decir, sí es cierto, a lo mejor ni nada va a pasar, a lo mejor ni va a suceder, y ahí él se detuvo. Él empezó a titubear de la palabra de los ángeles. Por eso que dice que al rayar el alba, esto ocurre como ¿a qué hora sale el sol? Pero ya cuando empieza tantito, se empieza a ver como, ¿sí? Entonces ya cuando el sol empezaba, ellos le dieron, porque quizás esas horas empezó a titubear, empezó a ponerse renuente. Quizás él no quería abandonar Sodoma. No había nada en los cielos que indicaba que iba a destruirse. No había nada. Y empezó a vacilar y empezó a dudar y empezó, por eso dice, y deteniéndose él. Por eso es que insistían los ángeles, le decían, Lot, apúrate, date prisa. Lot estaba dudando de la palabra de estos ángeles. Lot estaba cuestionando. Lot estaba titubeando. Lot estaba cavilando. Por eso estaba detenido. Por eso dice que presionaban los ángeles a Lot. Pero lo más extraordinario que nos dice este versículo es que los dos ángeles, a ver, venga hermano Caleb, venga su esposa, ven Ana, ven Isabel, venga hermano Johnny, la vamos a hacer de ángeles. Sí, sí. Haz cuenta que tú eres su hija. En la noche, mientras Lot cuestionaba, dudaba, titubeaba, lo más extraordinario es lo que sucede en el versículo, que dice la escritura que al ver los ángeles que Lot no reaccionaba, ellos agárrale la mano allá, aquí en medio, ponte en medio de ella, sí, le agarraron la mano y lo sacaron por la misericordia de Dios. Léelo con detenimiento, dice que fue por ahí en el versículo 16 dice, y deteniéndose los varones, tomaron su mano y la mano de su mujer y de la mano de su mujer, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera. Mira que en lo que dudaba, grande es la misericordia de Dios, que pasó por encima y agarraron los ángeles y órale, vamos para afuera, si no quieres salir, no te voy a dejar aquí, te voy a sacar. Entiende cuán grande es la misericordia de Dios, que muchas veces empecinados en hacer lo malo, Dios nos saca de la maldad para no ser destruidos, porque grande es su amor, grande es su poder, grande es su bondad.
¿Cuántas veces estábamos dudando, estábamos ahí y Él nos agarró y nos sacó por su misericordia? Aleluya. ¿Logras entender eso? ¿Logras comprender? Por eso les decía que nosotros no podemos entender los atributos de Dios, ni la justicia, ni la misericordia. Lot estaba dudando y los ángeles dijeron: si tú no te accionas, no te vamos a dejar aquí, porque tenemos una orden. De verdad, hermano, nosotros no comprendemos todo lo que tiene que ver con la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces estábamos tú y yo empeñados, dudando, allí por poco y ser destruidos igual, parejo con todo? Pero Dios nos agarró y nos sacó de ahí. Sí. Sí, estaba haciendo, demostró. Y solamente ¿cuántos salieron de ese lugar? 4. ¿Y cuántos había dicho Abraham? Por lo menos. Así que Dios no actuó de manera injusta. No había 10 justos. Como podemos ver, la justicia de Dios es perfecta. Envió a sus ángeles, vieron la maldad de la ciudad, vieron que no había 10 justos y solamente sacaron a Lot de ese lugar. Lot no quería, quizás estaba no queriendo seguir, quizás estaba allí diciendo: y si me voy a lo puro tonto y nada va a pasar, y voy a dejar mi casa, y voy a dejar mis negocios, y voy a dejar esto. Y entre eso, como muchas veces pasa con muchos que quieren caminar con Dios, por eso decía, muchos dicen: ay, es que si camino con Dios, voy a dejar esto, voy a dejar, y están ahí, y muchas veces Dios pasa por encima de eso. Pero triste y lamentablemente, el Nuevo Testamento dice: como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, así es el hombre. ¿Cuántas veces Dios no te ha sacado? Y a veces nosotros, ahí vamos. Por tercos, por necios. Amén. Grande es la misericordia de Dios. Cuando yo leía esto y me imaginaba que lo agarraron, dice que así es que lo tomaron, los tomó de la mano fuertemente y los jaló y los sacó de la ciudad. Y entender la misericordia de Dios. ¿Sí? Por eso estamos aquí. Por su misericordia. Tú piensas que porque de pronto en ti nació fue grande la misericordia. Estábamos en el fango, en el lodo, en la porquería, en la suciedad. Ni queríamos dejar esa vida pecaminosa. Y de pronto Dios nos sacó de ahí. Porque tiene un plan y porque grande es su misericordia. Amén. Seguimos adelante. Ay, Señor, gracias, Padre. Entonces dice, y aquí podemos entrar a otro tema. Estamos hablando de la justicia de Dios. Versículo 17. En el versículo 16 nos habla de la misericordia de Dios, ¿verdad? Dice que por la misericordia de Dios lo sacaron de la ciudad. Ahora, en el siguiente versículo podemos hablar de otro asunto, de otro tema importante. El versículo 17 dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. Yo así le puse un mensaje hace mucho tiempo: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sé a qué. Mire, hermano, veamos y entendamos un poquito. Míreme, en el versículo anterior, la misericordia de Dios hizo que los ángeles lo tomaran de la mano a Lot y lo llevaran fuera de la ciudad. Entendamos, la misericordia de Dios es grande, pero la misericordia de Dios no significa rogarle a alguien.
¿Sí? Son dos cosas diferentes. Dios no le ruega a nadie. ¿Sí? Dios no le ruega a nadie. Tiene misericordia. Y es algo que no entendemos. Pero en el siguiente versículo, en ese versículo 18, en el versículo 17, y cuando lo sacaron, dice, le dijeron, mire, ¿cuál había sido la encomienda de los ángeles? Sacar a Lot y destruir. Hasta ahí ellos, más allá, ya se convertía en la responsabilidad de Lot. ¿Sí? Ellos le dijeron, escapa por tu vida. Ahora la responsabilidad ya no caía ni en los ángeles, ni en la misericordia de Dios. Ahora recaía en su responsabilidad. ¿Sí? Así como muchas veces el Señor te ha sacado y te ha mostrado misericordia, entiende bien, llega un momento en que el Señor te hará responsable de tu caminar. Porque es que hay muchos que solamente apelan o piensan que la misericordia de Dios es alcahuetería. Y no. En ese momento se manifestó la misericordia, pero a partir de ese momento, la indicación de los ángeles dice, escapa por tu vida. Dice, no mires ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea qué. Pero esta indicación era para los cuatro, para Lot, para su mujer, para sus dos hijas. Mira que cuando tuvo que actuar la misericordia de Dios, actuó sobre los cuatro. Pero ahora la responsabilidad caía en cada uno. Le dijo, escapa por tu vida. ¿Qué entiende por escapar? Huye. Vete. Ya ellos, ¿cuál era el objetivo? Sacarlos de la ciudad. Ya estaban fuera de la ciudad. Hasta ahí había terminado su labor. Hasta ahí había terminado. Ellos no lo podían llevar hasta allá. No. ¿Sí? Entienda, Dios no es pilmama de nadie. ¿Sí? Si alguien piensa que Dios es pilmama, que nos va a andar cargando. No. Porque esta es la otra parte que a veces no nos gusta entender de Dios. ¿Sí? Dios no es pilmama de nadie. Si ya Dios te sacó, ahora si tú estás sabiendo que tienes que ser responsable con tu vida, es que la palabra es, escapa. La salvación es personal. A Lot le dijo, escapa por tu vida. Si él se escapa por tu vida, porque dice, no mires, ¿qué más? Amén. Dice, no mires tras de ti y no. Esas ya eran las indicaciones directas hacia ellos. Ahora ellos, si se paraban, ¿qué iba a pasar con ellos? Y si miraban atrás, ¿por qué? Porque ya antes ya Dios les había mostrado misericordia, ya los había sacado. Pero a partir de ahí, ya era responsabilidad de ellos. ¿Entiende? Ya Dios te ha mostrado misericordia, pero ahora es tu responsabilidad mantener la salvación de tu alma. ¿Sí? Mantener la salvación. Si papá, si mamá no quiere caminar, camina tú. Si tu esposo, tu esposa no quiere caminar, camina tú. Esto ya es un asunto personal. Es tu vida. Escapa por tu vida. ¿Sí? Escapa por tu vida. Esto ya es un asunto personal. Llega un momento en que se muestra la misericordia de Dios, pero llega un momento en que también tiene que haber responsabilidad. Llega un momento de insistencia como Lot en los primeros 3 versículos.
¿sí? Pero llega un momento en que Dios también te dice, suéltalos. Llega un momento en que hay que Dios envía emisarios, envía ángeles, envía personas. Pero llega un momento en que Dios te dice, ya conoces, ya sabes, camina. Es que no me pasaron a buscar a mi casa, por eso no fui al culto. Lleva 15 años en la iglesia. Todavía quiere que lo pasen a buscar. Ya es hora de pensar en su salvación. Cada uno. Amén. Ahora, a partir de ese momento, ya la salvación de ellos tenía que ver directamente con ellos. Entonces le dijo, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Y en el versículo 26 dice, entonces y se volvió. En la primera Dios le mostró misericordia y la sacó. Pero en esta, que ya tenía que ver con su responsabilidad, ella decidió ver atrás. ¿Sí? Podemos entender cuán grande es la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero también nos deja a nosotros la responsabilidad. Esta mujer no fue responsable. Miró por atrás. Se infiere que ella iba caminando delante de Lot y ella volteó a ver, y cuando vio, hace mucho tiempo yo conocí a un hombre, quizás unos 15 años atrás o 12 años, un hombre que había conocido la palabra de Dios, y ya se los he relatado. Ese hombre decía, cuando yo esté a segundos de la muerte, me voy a arrepentir de todos mis pecados y sé que voy a entrar al cielo. Mientras me la voy a seguir llevando. Ese hombre, mire, bebía. Pero ese era su lema. Cuando ya esté yo a punto de morir, yo me arrepiento de mis pecados, Dios me perdona y yo entro directito al cielo. Y todo el mundo le decía, pues ojalá y tengas tiempo. ¿Sabe cómo murió ese hombre? Estaba bien borracho. Borracho. Se sentó en la orilla de la carretera, le ganó el sueño, se durmió, no lo vio un carro y le aplastó la cabeza. ¿Le habrá dado tiempo de arrepentirse? No. Una cosa es la misericordia de Dios y otra cosa ya es tu responsabilidad. Si Dios te está diciendo escapa por tu vida, ese escapa por tu vida. ¿Sí? Así es. Amén. Aleluya. Entonces dice, volvamos al versículo 17, dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea qué. Versículo 18, pero Lot le dijo, no, yo os ruego, señores míos, y aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. ¿Mas yo qué? No sea que me alcance el mal y muera. Y aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió, y aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. En otras palabras, el monte al cual debería de escapar Lot estaba lejos, y Lot fue consciente de sus limitaciones y dijo, por más que yo corra, como algunos, ¿verdad? Que el culto es a las 5 y van saliendo 3 para las 5.
Y si dice, por más que yo le pise o le acelere la moto, no vas. Ya sé que no voy a llegar, ¿verdad? Así lo dijo, no voy a llegar, dame chance de irme a otra ciudad, esta ciudad más pequeña. Y es aquí donde entendemos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Alguien léalo rápidamente y vamos a ir terminando ya, aunque hay muchísimas cosas que aprender de este capítulo 19. 1 Corintios 10, verso 13. Alguien léalo, por favor. Gloria al Señor. Amén. Así como Lot dijo, me queda lejos, no voy a llegar. Y Dios le concedió, el ángel le dijo, está bien, no haré nada hasta que hayas llegado. Así es Dios, no nos pondrá algo que nosotros no podamos soportar. Él conoce nuestras limitaciones, Él conoce nuestras debilidades, Él conoce todos nuestros problemas. Amén. Así que Él no jamás nos dejará desamparados o pondrá algo en nosotros que no esté en nuestra capacidad. Amén. Dios nos da la salida. Número 3, para terminar, el justo juicio de Dios. Y con esto cerramos el capítulo 19, aunque no en su totalidad, porque todavía vamos a ver algo. Capítulo 19, versículo 27. Después de todo lo que ocurrió dentro de la ciudad y cómo sacaron los ángeles a Lot, dice, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Amén. ¿Por qué le titulé la justicia de Dios? Porque al ver desde la llegada de los ángeles, el no participar, luego en defender a Lot, llevaron las evidencias, ¿verdad? Fueron testigos de la maldad de esa ciudad. Cumplieron con su encomienda. Solamente hubieron 4 personas justas, ni siquiera 10. Así que Dios cumplió con lo que había establecido, porque Dios es justo. ¿Sí? Por eso es que Él no va a exonerar al culpable ni condenará al inocente. Él es justo. La justicia de Dios es perfecta. ¿Sí? Como podemos ver, Dios le dio a Sodoma y a Gomorra la oportunidad, pero no había ni 10 justos. ¿Sí? Así que cuando un hombre o una mujer se presente delante de Dios y diga, nunca me diste la oportunidad, fuiste un Dios malo, no podrá ocupar ese argumento con Dios. Ninguno de nosotros, ninguna persona inconversa, porque Dios es justo. Si va a condenar a alguien, lo va a hacer conforme a su justicia. Y se va a exonerar y declarar inocente a alguien, lo hará en su justicia. Dios jamás actuará o condenará a alguien arbitrariamente. Él es el juez justo de toda la tierra. Como podemos ver, Sodoma y Gomorra y las ciudades alrededor, excepto Zoar, fueron destruidas. ¿Sí? Hubo evidencias, se constató lo que en esa ciudad había pasado,
y se decretó la sentencia. ¿Cuál fue la sentencia para Sodoma y Gomorra? Y Apocalipsis dice que se presentarán hombres y mujeres delante del gran trono blanco. Y ahí serán enjuiciados todos. Y ahí saldrán, y ahí estarán las evidencias. Todo. Mas los inocentes serán aquellos que fueron lavados y limpiados por la sangre del Cordero Redentor, que vivieron una vida de santidad, apartados del mal, del pecado para Él. Ellos serán exonerados. ¿Qué entiende por la palabra exonerar? Le quitará la culpa. Eran culpables, pero ahora son exonerados, ya no más por la sangre del Cordero. Pero aquellos que aborrecieron a Cristo Jesús, aquellos que despreciaron su palabra, aquellos que decidieron vivir según su propia manera, serán enjuiciados y serán condenados por la eternidad. Pero lo que vemos es que Él es justo. Y créame, hermano, que el Señor está llevando y está recabando evidencia de toda la humanidad. Si aún de nuestras palabras, de nuestras acciones, porque Él es justo, Él no va a condenar a nadie injustamente, ni va a perdonar ni va a perdonar a un culpable porque se deje sobornar. No, Dios no se deja sobornar. Hay piensan que Dios se deja sobornar. Hay quienes hacen lo malo, pero porque ofrendan, porque diezman, piensan que pueden, que con eso sobornan a Dios. Dios no puede ser sobornado. Él es justo. Y su justicia es perfecta. Así que, amado hermano, no nos queda a nosotros más que rendirnos y doblarnos ante Él. ¿Sí? Y hay tantas cosas más en este capítulo 19. Pero así casi nos hemos llevado nosotros. Pero el punto principal es la justicia de Dios. Si en Sodoma hubieran habido 10 justos, Sodoma, porque Él había dado su palabra, pero no lo sabía. Y alguien dice, ay Señor, pero pues 4. Ay Señor, pues allá hay 4, no hombre, por esos 4, ¿verdad? Por esos 4, pues ya, perdónale, pues está bien, pero no seas exigente, Dios. Bájale un poquito. Pues no hay 10, pero hay 4, ya algo, de algo a nada. Porque a veces así pensamos, ¿verdad? Que es Dios, que lo podemos manejar, chantajear, manipular. No habían 10, no se cumplió el acuerdo. Se estableció la justicia, pero tampoco murió Lot sin que Dios interviniera. En ese capítulo 19 podemos ver una vez más, como en toda la Escritura, la justicia perfecta de Dios. Amén. Así que démosle gracias a Dios y vamos a terminar con esta palabra el día de hoy. Amén. Sea Dios exaltado, glorificado hoy y siempre. Amén.